Bueno, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por vuestra presencia. Como ya sabéis, estamos tratando de recuperar la normalidad dentro de las actividades que habitualmente veníamos programando en el Ateneo. Hasta ahora mismo, bueno, pues parece ser que las circunstancias que todos conocemos nos están permitiendo retomar esta normalidad. Esperemos que en el futuro inmediato pueda seguir siendo así. Presentar a Juan Carlos Delgado es prácticamente un ejercicio innecesario, por cuanto todas las personas que estamos aquí, incluso la gente que veo que son de fuera, pues le conocen bien, ¿no? Estamos hablando de un entusiasta de la naturaleza que a lo largo de más de 30 años se ha ganado por méritos propios el reconocimiento de naturalista, a lo que hay que añadir un valor muy importante, y es su condición de autodidacta, ¿no? Lo cual pues, le dan un plus extraordinario a todos sus trabajos y a todo lo que él viene haciendo y publicando. No es la primera vez que Juan Carlos Delgado hace una incursión en el mundo editorial. Ya tenemos dos ejemplos anteriores, uno que se llamó Los árboles en Fregenal, año 1668-2008, y El lobo en las sierras del sur. Además de, como todos ustedes saben, pues innumerables artículos que ha ido publicando en diferentes medios, en revistas especializadas, en redes sociales, en fin, en bastantes medios. Hoy en el Ateneo, y lo digo sinceramente en nombre mío y en nombre naturalmente de todos mis compañeros, nos sentimos especialmente felices porque nuestra labor en pro de la cultura nos permite dar visibilidad a un trabajo, a nuestro modo de ver, pues extraordinario, que es el libro que el paisano y amigo Juan Carlos nos va a presentar en un ratito. Yo solo voy a darles la bienvenida a todos ustedes. La introducción la va a hacer Ismael. No hace falta tampoco que lo presentemos porque es una persona sobradamente conocida y también un entusiasta y un gran conocedor del medio natural. Ismael es el autor del prólogo del libro, así que nadie mejor que él para hablarnos un poco del contenido y de Juan Carlos como autor de este libro. Como viene siendo habitual, una vez que finalice la charla, tendremos un pequeño coloquio, por si alguien está interesado en preguntar o en saber algo más, que para eso está aquí el autor del libro. Y nada más. Gracias por haber venido y esperemos que le resulte ameno la presentación de este libro. Bien, pues buenas noches, buenas tardes. Cuando Juan Carlos me pidió que prologara este trabajo, este libro, pues tuve oportunidad de verlo con detalle, de analizarlo, de saborearlo, y no pude evitar pensar en cómo fue en su tiempo, hace ya casi 200 años, el trabajo de los primeros naturalistas, ¿no? ¿En qué consistía, ¿no? Hay libros muy interesantes como ni más ni menos que el de Darwin, cuando siendo un joven veinteañero, bueno, veinteañero en aquella época equivalía más o menos a los 40 años de ahora, porque se vivía la mitad, ¿no? Pero al fin y al cabo era un veinteañero, cuando la Marina Británica le ofreció dar la vuelta al mundo en aquel velero del Beagle para trabajar como naturalista de a bordo, ¿no? En ese libro, que lo conoce también Juan Carlos, pues el joven Darwin, aún con un corpus teórico poco organizado, digamos, empezó a notar todo aquello que observaba en un periplo que le dio la vuelta al mundo. Y como naturalista, como botánico, como zoólogo, no solamente se interesó por la fauna, por la flora, por la biodiversidad, aunque en aquel tiempo no existía todavía ese concepto, sino también por todo aquello que permitía conocer cómo hay elementos en los que tanto humanos como no humanos interactúan entre sí. Animales, plantas, civilizaciones y culturas, ¿no? En un principio el naturalista pues se interesa por una hormiga, por un sapo, se interesa, bueno, pues por una serie de manifestaciones de vida que pueden más o menos pues pasar desapercibidas, pero también se interesa por cómo las personas han dado forma al entorno en el que viven, ¿no? Y descubre una cosa muy interesante, y es que hay una serie de sinergias que afectan tanto a las entidades humanas como a las no humanas. Y esto, bueno, a muy pequeña escala, pues ha hecho Juan Carlos
en su periplo por el río Ardila, ¿no?, que lo conoce hace ya muchísimo tiempo. Él, bueno, además de un naturalista, además de un buen fotógrafo, es también un atleta, ¿no?, porque físicamente tiene unas condiciones que le permiten meterse prácticamente en cualquier sitio y no hay recoveco que se le resista en ese sentido, ¿no? Y leyendo el libro te das cuenta de que reproduce ese pozo, ese deje de los viejos naturalistas de antaño, ¿no?, de Darwin, de Wallace, de Ramón Grande del Brío, de todas estas personas que en esos libros, que lo que hacen es, digamos, magnificar sus cuadernos de campo, pues nos pueden ofrecer, ¿no? Y la verdad que el río Ardila es un auténtico desconocido para muchos de nosotros, porque vivimos en la Extremadura meridional, seca, en la Extremadura donde, digamos, el agua es una especie de anhelo, porque no estamos en el norte cantábrico, y nos da a conocer la biodiversidad, pero la biodiversidad en doble sentido, la biodiversidad silvestre, porque sin duda alguna el río Ardila contribuye a que la biodiversidad ornitológica, que es en el campo que quizás nos movemos los dos desde que éramos pequeños, ¿no?, pues se aumente, ¿no?, por ese caudal, pero también la biodiversidad, digamos, cultural, cultivada, ¿no?, porque se hacen referencias a cómo determinadas especies de árboles frutales que no tienen nada que ver con la arboleda de ribera, pues también le proporcionan personalidad al río, los testimonios de la intrahistoria, la gente que ha vivido y vive en el río, practica también la etnografía, una cosa a la que acaban sucumbiendo también los naturalistas, recoge testimonios de personas que ya están en su senectud, nos cuenta cosas sobre cómo se construyó el pantano o el embalse de Baluengo, que ha modificado sustancialmente el caudal, y en ese sentido lo que hace Juan Carlos es proporcionarnos una idea de cómo el río Ardila es naturaleza pero también cultura, y que ese auténtico desconocido, bueno, pues está al alcance de vosotros en un texto que es sobradamente ameno, ¿no? Y al final, bueno, también como muestra de su conocimiento, digamos ya a nivel taxonómico, pues nos ofrece para que le interese un listado incluso de las especies de aves que más regularmente se han observado en el río en todas sus correrías, ¿no? Y yo la verdad no me voy a enrollar más porque si no le voy a quitar el tiempo que es para él, y yo espero que paséis un buen rato como yo lo he pasado leyendo el libro, tanto escribiendo el prólogo como leyéndolo, y voy a darle la palabra porque estoy seguro que nos va que en cuanto intervenga, bueno, pues rápidamente vais a correr a casa a leer el libro porque os aseguro que merece la pena, ¿eh? Y no es una cuestión de familia, ¿eh? Os lo aseguro, ¿eh? Bueno, como he dicho antes, muchas gracias, como decía antes, por estar aquí. Y bueno, las cosas que dice Ismael y Andrés porque me quieren mucho y entonces tienen que decir cosas buenas, no van a decir cosas malas. Yo me alegro mucho. Ismael, la verdad es que lo ha resumido bastante bien, ha resumido muy bien el tema de el trabajo del libro. Curiosamente, este trabajo, sin saberlo, lo comencé en el año 85 del pasado siglo XX, y como nosotros tenemos la buena costumbre de llevar nuestros cuadernos de campo, siempre que salimos al campo y vamos anotando todo lo que vemos, nuestras impresiones, vamos un poco utilizando esos diarios de campo. La verdad es que cuando empiezas a hacer ese tipo de trabajo y anotando, pues al principio parece como que no tiene importancia, ¿no? Pero es cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años, cuando te das cuenta realmente el valor que tiene ese tipo de información. Y como digo, esos primeros datos, bueno, pues los anoté un día de verano del año 85, y en aquel momento pues no pensaba en que iba a escribir un libro. Fue luego ya a través del tiempo, concretamente como a mediados de los años 90, cuando se me pasa por la cabeza la idea bueno, pues de toda la información, revisando todos los cuadernos de campo que tenía, preparar un libro, ¿no? Así de esta forma. Lo que pasa, bueno, en ese tiempo también fue cuando publiqué, en el año 95, empecé a trabajar en un estudio que hice sobre el lobo ibérico en la Baja Extremadura, concretamente recopilando información sobre historias antiguas. Fue un trabajo de muchas entrevistas, y aquello pues le dediqué unos 5 años aproximadamente a ese trabajo. Y luego ya vendrían otros trabajos, como bien ha dicho Andrés, un trabajo que publiqué también gracias a estos dos trabajos últimos, del lobo y el de los árboles de Fregenal, gracias al patrocinio del Instituto Eugenio Hermoso de Fregenal de la Sierra, que fueron los que costearon en aquellos momentos el libro, los 2 libros. Y en ese compás de ese trabajo, bueno, pues a pesar de que iba visitando el río, pero
lo tenía un poco parado, ¿no? Entonces, una vez ya que se publican esos libros, ya a partir del año 2000 empiezo un poco ya a tomármelo un poco más en serio. Entonces ya le dedico mucho más tiempo, ya me voy centrando un poco más sobre todo en el tema de las aves, empiezo a trabajar un poco ya también con la nutria, ahora os enseñaré un poco algunas cositas por ahí, algunas fotografías. Empiezo a recopilar información también, como bien dice Ismael, bueno, pues de los molinos harineros, incluso de algunos molinos que estaban casi desaparecidos, digamos, porque no se hablaba, hay incluso mucha gente, por ejemplo, recuerdo que los primeros molinos harineros que encontré, los primeros que están en el tramo alto del río, que es en Calera de León, e incluso entrevistando a mucha gente mayor, no tenían constancia de que existieran esos dos molinos. Lo conocieron por mí, incluso siendo gente mayor que se había movido por el campo y, bueno, sí conocían uno de los molinos. Que luego, curiosamente, uno de esos dos molinos no aparecen, hay molinos que no aparecen en el catastro de Ensenada del siglo XVIII, pues no aparecen, no sabemos si es porque no, ya lo refiero en el libro, no sabemos si es que porque no estaban construidos todavía o porque en aquellos momentos pues no interesó declararlos, ¿no? Ya sabemos que siempre eso de declarar cosas, pues siempre que se pueda, pues engaña a los gobiernos de turno, entre comillas. Y bueno, pues a raíz de ahí empiezo a moverme en el río y empezamos ya, bueno, pues como digo, a tomar mucha información, a entrevistar gente, a trabajar con especies como la águila pescadora. Ahora os mostraré ahí los trabajos que hice en el año, principio de los años 90, y se publicaron en revistas científicas de aquellos años. Fueron los primeros trabajos que se hicieron sobre la especie. Y a raíz de ahí, pues bueno, pues recogiendo mucha información, han sido miles y miles de horas de trabajo, han sido muchos kilómetros en coche, a pie, recorrer prácticamente el 80%, casi el 90% del río, en la parte española, me lo he recorrido todo, es decir, desde su nacimiento hasta que Valencia del Monboilla, que es donde prácticamente ya hace frontera con Portugal. Es decir, todo ese tramo, todos esos kilómetros me los he andado a pie. Unas veces por las orillas, otras veces había que meterse en el agua porque no era imposible transitar por las orillas porque era una vegetación muy espesa, entonces era imposible. Entonces pues había que echarse al agua y ya está, es decir, esa ha sido la forma de trabajar, ¿vale? Yo me vaya a permitir que me ponga mejor de pie y os voy a ir explicando un poco con fotografía. No he querido hacer demasiado extenso el trabajo en este caso porque si tuviera que mostraros todo lo que la fotografía y todo con lo que he trabajado, evidentemente sería pues demasiado extenso, ¿no? No sería, no tendríamos tiempo suficiente. Entonces lo que he hecho ha sido, bueno, pues resumir un poco la cuestión. Bueno, el río, como todos sabéis, nace en Tentudía y curiosamente el río Ardila, lo veis aquí abajo, es peculiar incluso hasta en su forma de nacer y de morir, ¿no? Porque si os fijáis, todos los afluentes del Guadiana que veis aquí, pues van prácticamente casi en línea recta, es decir, van un poco, consideramos, de sur a norte. Pero sin embargo, el Ardila nace aquí en el sur y lo que hace es que llega un momento aproximadamente aquí, que eso sería el embalse de Baluengo, y ahí lo que hace un quiebro y gira hacia el oeste. Es curioso, nace en el sur y gira hacia el oeste. Como veis, como digo, ningún otro río lo hace. La parte alta del río, bueno, el nacimiento del río, concretamente, este es de los últimos vuelos, digamos, del Google Earth. Aquí está la fuente de la Ardila, es donde nace. Aquí, aunque la fotografía se ve plana, evidentemente, estos son laderas con bastante pendiente. Y aunque siempre se ha dicho que realmente y la fuente de Ardila está en el término municipal de Calera de León, yo considero que a pesar de que la fuente está ahí, en ese término, y es la fuente permanentemente de agua, además a la gente vieja mayor que he entrevistado, todos coinciden en que nunca la han conocido seca, ¿vale? Es una fuente, bueno, pues muy bonita, es un rincón ahí muy curioso, aunque al principio, los primeros años me costó un poco encontrarla, porque cuando yo empecé a hacer este tipo de trabajo, el trabajo todavía no manejaba internet, no manejaba los vuelos, los satélites para poder localizar. Entonces lo hacía a través de los mapas, aquellas famosas hojas de mapas en papel y preguntándole a la gente. Entonces, bueno, pues entrevistando a mucha gente, sobre todo en Cabeza de la Vaca, me fueron dando la información hasta que di un día con la famosa fuente del río Ardila, ¿vale? Es una fuente que tiene
su cucharro, que le llamamos por aquí, no sé en otros pueblos cómo le llamarán, de corcho, con el que para beber, es decir, que se puede beber perfectamente. Yo el agua la he probado y es un poco, tiene un sabor un poco raro, un poco, no sabía cómo explicarlo, ¿vale? Bueno, estas serían las zonas ya donde el río empieza ya a encajonarse. La fuente de Ardila estaría más o menos por aquí, ahí ya empieza a encajonarse, son zonas muy escarpadas. La zona, evidentemente, sobre todo en otoño, los que hayáis visitado la zona de Tentudía, bueno, pues es algo precioso, ¿no? Maravilloso, con los castañares, los quejigos, los quejigares, y esas son las pendientes que de ahí es donde empiezan ya a las escorrentías de agua, que junto con la fuente, el salidero de la fuente de Ardila, son las que van, digamos, ya conformando lo que sería el arroyo de Ardila, porque realmente, aunque los científicos no se acaban de poner muy de acuerdo, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Un río se considera río cuando ya tiene unos 4 metros de anchura. Es lo que normalmente suelen decir los expertos. Bueno, las laderas de Tentudía, ya sabéis que en Tentudía suele nevar, raro es el año que no nieva, normalmente aproximadamente por el mes de enero, casi siempre cae alguna nevada, pero realmente son nevadas que no tienen digamos, influencia especialmente en cuanto al aporte de agua al río. Es decir, que no es un río que sea de nevada, sino, como hemos visto, es un río que nace en un manantial, ¿no? En una fuente. Ya una vez ya que se va bajando, bueno, pues cada vez se va cerrando más el río. Ahí ya era imposible, por ejemplo, pasar por aquí, era imposible, por aquí tampoco, entonces pues había que meterse por... Aquí me pasó una anécdota muy curiosa, y es que cuando ya me metí por la zona esta, había 4 o 5 rayones de jabalí, y claro, te llama mucho la atención, pero ya tienes que estar con los ojos un poco alerta, porque efectivamente apareció el adulto, y ya pues me tuve que echar los pies a cuestas por volver a subir corriendo para arriba. No es que en ese momento hiciese nada, pero los jabalíes normalmente suelen ser peligrosos, especialmente cuando están heridos o cuando tienen cachorros cerca, si los rayones cerca. Entonces había que tener mucho cuidado. Entonces recuerdo que tuve que salir corriendo por piernas y dar un buen rodeo por esta zona, por la margen izquierda, dar un buen rodeo, subir unas laderas y bajar por precaución. Como solían decir antiguamente, más vale un por si acaso que un no pensé. Bueno, ya una vez que vamos ya bajando el río, aparte ya de muchísimas observaciones, ya digo, no me voy a extender mucho, voy a escoger un poco solamente algunos temas. Curiosamente me encuentro en la zona que se llama Cerca Robles, este tilo. Es el único tilo que aparece, que voy a encontrar a lo largo del río, pero no es un tilo como el que normalmente conocemos aquí, la famosa tila, que es la que se coge, que realmente no es un tilo, es el majuelo, que es el que se utiliza en las flores para normalmente tomarla en infusión. Este es un tilo real, además el Tilia patichinipilus, y este, bueno, pues es una especie norteña, y no sabemos cómo ha llegado ahí. Suponemos que evidentemente, bueno, pues que alguien lo sembró ahí y ya está. Además esto estaba en una zona muy curiosa, porque era una casucha vieja que había por ahí, y en esa casucha, ya lo explico en el libro, encontré un reloj de sol que había sido tallado en una piedra de pizarra, que por cierto había caballos por allí, unas yeguas, y lo tenían pisoteado, lo tenían hecho polvo, prácticamente lo habían roto, ¿no? Entonces, bueno, pues como pude allí lo arrinconé en un sitio donde se resguardara lo máximo posible. Y también apareció una lápida que estaba muy troceada y no pude identificar ni de qué año era, ni nombre ni nada, pero son datos curiosos, ¿no? Y aquí ya, una vez que vamos bajando el río, aparece uno de los molinos que os hablaba, un molino de cubo. Los molinos de cubo, bueno, pues ya sabéis que era, lo que hacía era que porque me llamó la atención una pequeña construcción que había en el arroyo, en el río, una pequeña represa que estaba muy destrozada, muy pequeña, y claro, aquello pues siguiéndola, de momento pues me llevó al molino, el molino de cubo, que lo que hacía era que le entraba el agua por aquí. Bueno, el agua ya sabéis que se retenía en una pequeña presa, había unas compuertas, se le abría y se llenaba el cubo. Ese cubo, la altura está más o menos ahí, podría tener unos 5 o 6 metros aproximadamente, mientras más altura mejor. Normalmente este tipo de molinos se solían utilizar precisamente en las zonas donde había poco caudal de agua, ¿vale? Entonces se mantenía en esa represa, el cubo se llenaba hasta arriba, se abría abajo unas compuertas, y entonces, si habéis cogido alguna vez una botella de agua, la habéis puesto así, la habéis quitado el tapón, empieza a hacer un remolino y sale con mucha presión. Pues eso era lo que hacía el cubo del molino, se le abría la compuerta, cogía mucha presión, y esa presión era lo que hacía que se moviera el rodezno y todo lo que era la piedra de moler.
El segundo molino, que está un poco más abajo también, siempre en la margen derecha. No sé por qué, curiosamente, todos los molinos que he encontrado estaban en la margen derecha. Supongo que no soy experto en ese tema, debe tener alguna explicación. Bueno, y ahí ya veis que es de cubo también. Aquí aparece una piedra de molino ahí fuera, y ahí, bueno, pues con un poco de una construcción ahí que se ha retocado de una manera bastante fea, ¿no? Ahí se han puesto unos bloques y ahora lo estamos utilizando pues como de cuadra y para meter aperos y demás. Pero son molinos ya que además es una zona que se llama Cerro Molino. De ahí sale un camino que va a enlazar con la carretera que va de Cabeza a la Vaca a Calera, que le llaman el camino de los molineros también, es decir, que estaba todo relacionado. Este es el tercer molino, que ya está de carreteras abajo, o sea, desde el puente de la carretera de Cabeza a la Vaca a Calera, estaba abajo. En el momento en que yo pasé hace varios años lo estaban restaurando, y la verdad es que han hecho una buena restauración, estaban haciendo una restauración bastante aceptable, y dentro había una piedra en la que había una fecha, como veis ahí, ¿vale?, de 1946. Luego ya entrevisté gente y, curiosamente, entrevistando me fui justamente sin quererlo a la calle donde vivía la persona que era dueña del molino. Entonces pues me estuvo un poco contando a la señora allí lo que estaban haciendo y demás. Y bueno, y luego ya hubo personas mayores que me contaban, bueno, pues que aparecen también en el libro, bueno, pues lo que eran esos molinos. Este molino es uno de los que sí aparece en el catastro de la Ensenada de 1700 y pico, en el siglo XVIII, y como digo, los otros dos en principio no aparecen. Bueno, estas son las arcabuceras que se llaman, el azul o la acequia. Esto es la acequia, desde aquí arriba, bueno, el agua venía por aquí. Además esto lo pongo porque curiosamente la han abierto en la roca, decían, rompieron la roca para hacer lo que es el canal, la arcabucera, ¿vale? Y llegaba el agua hasta aquí, que era, luego aquí era donde estaba el cubo, llegaba el agua y era lo que hacía mover Y ya corriendo mucho, evidentemente, llegamos a las casas de Ardila, que era una especie de, digamos, de pequeña aldea que había en el término municipal de Segura. Y bueno, ahí ya en 1846 Madoz, en su Diccionario Geográfico Estadístico de España, bueno, pues ya nos comenta que, bueno, pues que era el cortijo, ¿no?, de 18 casas de la provincia de Badajoz, que era el partido judicial de Freire de la Sierra, pero pertenecía a... Y aquí, pues la verdad es que aparecen en el libro algunas historias bastante interesantes de lo que era la vida entonces en esa zona, ¿no? Era una zona donde vivía mucha gente, evidentemente tenía su iglesia, y bueno, ahí se decían misas, la gente vivía normalmente, hasta que ya a partir de los años 40, años 50, la gente ya se mudó al pueblo, a Segura concretamente, y ya la gente, bueno, pues solamente iba a lo mejor en los fines de semana, o iban y venían en el día con las bestias, y bueno, pues ahí se sembraba, se guardaba ganado y demás, ¿vale? Hay cosas tan curiosas como este horno de pan que todavía se mantiene en pie, la boca del horno, y bueno, lo que es la bóveda preciosa, si os fijáis, muy bien engarzados los ladrillos, y es una pena que se pierda este tipo de arquitectura vernácula, ¿no? Porque está claro que en poco tiempo esto caerá, ¿no? Se hundirá y se perderá toda esta información importante. En otras zonas y en otros puntos de las casas de Ardila, bueno, pues estas son las casas de Ardila, también una zona, y esto que se ve aquí es la zona de Gigonza, la famosa sierra de Gigonza, que ya sabéis que hay restos arqueológicos también ahí, y como veis, en todas estas casas pues aparecen muchos restos arqueológicos, ¿vale?, que se han reutilizado, y bueno, había muchos más, por cualquier sitio que te mueves se van encontrando muchísimos restos arqueológicos. Una vez ya que entramos porque el término municipal de Freire de la Sierra, no sé si alguna vez lo habéis visto en mapas, hace un quiebro bastante curioso y se mete mucho en la zona, digamos, ya entre Cabeza a la Vaca y demás. Este es uno de los menires, los primeros menires que se ven de la cuenca del río Ardila, es el menir de la Palanca del Moro, y aquí, bueno, este menir estaba en un sitio que no sabemos exactamente dónde, y en su momento alguien lo trasladó con un tractor y lo puso ahí para utilizarlo como pared. Es uno de los menires más altos, creo que eran en torno a los 3 metros, no sé si el de la Palanca del Moro, quizás, o sea, el del Rábano, no sé si quizás sea más alto, no estoy ahora mismo muy puesto en el tema. Y bueno, pues uno de los primeros menires, aquí detrás de esta pared es donde está hay restos arqueológicos también de Tudela, la villa de Tudela. En los cortijos adyacentes se han reutilizado mucho para hacer las casas y las cochiqueras, muchas piedras también de toda esta zona. Es decir, que aquí los restos arqueológicos del río Ardila, se demuestra que desde hace miles de años ha estado habitado por gente, ¿no?
Este es el menhir del Rábano, en Valencia del Ventoso. Está muy bien situado, está bastante bien, aceptablemente. Hace poco se declararon como bien de interés cultural. Es un logro. Esperemos que no se quede solamente en el papel y se puedan seguir consiguiendo más cosas, ¿no? No está cerca del río, está relativamente lejos, bueno, dependiendo cómo entendamos cada uno, lo que es lejos y cerca. Y llegamos a Valencia del Ventoso. Este es el embalse de Valencia del Ventoso. A mí a lo largo del río hay varios rincones que me han atraído especialmente y me gustan especialmente. Uno de ellos es Valencia del Ventoso, sobre todo el embalse, ¿no? Porque ahí he pasado horas y ratos maravillosos, he hecho descubrimientos ahí muy buenos. Bueno, estos son, por poner algunos ejemplos, lo que son las pasaderas o las pasaeras que le decimos por aquí para cruzar el río, antes de que hubiese puentes, era lo que se utilizaba. Y el embalse de Valencia del Ventoso, desde el punto de vista ornitológico, desde el punto de vista de las aves, es muy importante, porque hay especies, podemos observar hasta más de 100 especies de aves, unas porque están allí de manera sedentaria, otras porque van de paso a otros continentes, como vamos a ver ahora con las espátulas, y otras porque van allí a nidificar y luego se van una vez que pasa la época de cría. El martín pescador, que bueno, es un ave que está continuamente en el río. Yo creo que calculo que en torno a las 3 parejas mínimo, lo que es el embalse del río, se mueve mucho. Es una ave quizás de las más vistosas que hay. Y a la hora de fotografiarla, pues la verdad es que es una de las aves que se da bien, porque solamente hay que ponerle un posadero, le busca siempre. Todo este tipo de fotografías han llevado muchísimas horas y muchísimo tiempo. Es decir, para hacer estas fotos son muchas sesiones, tienes previamente que visitar la zona, controlar por dónde pasa, dónde se posa, buscar el sitio adecuado para que la luz sea la perfecta más o menos y poder montar el aguardo y luego ya. Pero le digo, son muy querenciosos, se le pone un simple palo y una vez que le pones el palo, los bichos entran perfectamente, incluso a veces que se te posan hasta en la cámara. Tienes el teleobjetivo fuera del aguardo y ha habido veces que se te posan en el teleobjetivo. Incluso ha habido veces que me he salido del aguardo para comprobar qué hacía y el bicho seguía allí, es decir, me estaba viendo, pero me salía despacito y me sentaba allí en la orilla y ni se inmutaba, ¿no? Es decir, que es un pájaro bastante curioso. Y uno de los trabajos que he hecho después de la pandemia, en el 2020, es trabajar haciendo seguimiento a las espátulas. Ahí veis que tienen algunas anillas. Las espátulas son aves que normalmente pasan al continente africano, pero ya últimamente se están quedando muchas aquí, ¿eh? Ya estamos comprobando que están de manera sedentaria. Pero estas concretamente fue un grupo que descubrí en el embalse de Valencia, unos 70 ejemplares aproximadamente, a principios de verano, y lo que hice fue hacer un seguimiento. Y digo, bueno, aquí entre tantas espátulas, digo, alguna tiene que tener anillas, casi seguro. Y efectivamente, había varias que estaban anilladas. Para hacer este tipo de fotografía hay que dedicarle muchísimas horas también, hay que montar el aguardo, hay que entrar de noche, a las 5:30, a las 5:30, a las 6 de la mañana, hay que estar dentro de noche para que el bicho no te vea. Previamente, ya os digo también, como con el martín pescador, hay que pasar muchas horas observando desde lejos, con telescopio, con prismático, para hacerle seguimiento y saber más o menos dónde se posa. Y una vez ya que tienes eso controlado, pues a probar suerte. Unas veces te sale, otras veces no. Hay veces que te tiras 6 horas o 7 horas sentado en el aguardo, en 1 metro cuadrado, sin moverte, y te tienes que venir y no has hecho fotografía ninguna. Luego otras veces hay ya más suerte y se pueden conseguir esas fotos. Las fotos están hechas desde una orilla a otra. Para hacer estas fotos no utilicé aguardo, lo hice simplemente a cuerpo tierra. Y esa anilla que veis ahí, que se aprecia muy poco porque está muy lejos, de las 3 anillas que pude leer, que lo vamos a ver ahora, era la más lejana que venía, que es esta que viene aquí, ¿vale? Ese pájaro, bueno, pues fue anillado el día 20 del 5 del 20 y la leída quiere decir que fue cuando yo la leí el día 1 de octubre del 2020 y había recorrido 2.251 kilómetros, ¿vale? Había nacido en una zona de Dinamarca que se llama Jutlandia, una especie como de pantanos que hay por allí, y el pájaro había pasado por aquí. Normalmente son pájaros que van de paso hacia el continente africano. Luego ya, bueno, había otra aquí que venía de Bélgica, que también estuvo allí en el embalse estas dos sobre todo estuvieron muchos días allí en el embalse de Valencia del Ventoso. Una había recorrido 1.315 kilómetros y otra 1.344. No habían sido leídas en ningún sitio, o al menos no me ha llegado esa información, porque yo esta información la mando a un grupo que se dedica al estudio de las espátulas. Ellos la mandan directamente a los países de origen, porque cada país tiene
son anillas de colores y cada país tiene digamos, una clave de colores, ¿vale? Para saber de dónde viene. Entonces las anillas no se habían leído desde el momento en que esas habían sido anillas cuando eran pollos, cuando eran pequeños, y cuando se han leído ha sido simplemente en España, en Valencia el Ventoso, ¿vale? Bueno, por poneros algunas cosinas del embalse de Valencia, esto en el marzo del 2018 había caído muchísima agua, el embalse estaba, bueno, pues rebosando. El embalse se empezó a hablar del embalse, ya lo hablo en el río, a principios de los años 70, y se termina más o menos ya, se entrega la obra en 1980, y la mitad del embalse pertenece a Valencia el Ventoso y en cuanto a términos municipales, y la otra parte, esto sería Fregenal de la Sierra, ¿vale? Aquí fue la sequía tan grande que hubo ahora en 2019, el embalse se quedó prácticamente, bueno, pues sin lluvia, sin agua, ahí ya tenía un poco de agua, pero al final quedó sin agua. Estos son toda la cantidad de peces que había muerto, era insoportable el olor que había allí, pero ese día en fin, quería tomar una imagen de lo que es los peces muertos con el gran angular para que se viera un poco y a veces te entusiasmas tanto cuando estás haciendo este tipo de cosas que no piensas y no calculas, ¿no? Cuando me di cuenta que estaba por aquí, estaba ya en el fango subiendo y me había quedado ya atrapado por la rodilla, ¿no? Y era imposible salir de ahí, vamos, era imposible. Que para salir de allí tuve que coger, sacar los pies, dejar las botas, tirarme cuerpo a tierra y salir restando con el peligro que eso conlleva. Luego, evidentemente, las botas no quería dejarlas allí. Y entonces, bueno, pues hice una pasarela de piedra, la fui y como no pude, la saqué de allí. Pero fue bastante... pasé un ratillo un poquillo apurado. Luego, bueno, estos son algunos de algunas de las cosas que ocurren en el embalse, como ocurre en muchas partes en el embalse de Valencia, de Baluengo, en todos los sitios donde normalmente se junta gente joven o no tan joven. Esto es un observatorio de aves que hay allí, que está muy bien cuidado, perfecto, se puede echar el ratillo y te sientas ahí con tus prismáticos, tu telescopio, y puedes estar perfectamente observando pájaros incluso si llueve, sin mojarte, ¿no? Algunas de las mañanas cuando llegaba aquí, normalmente esos trabajos de las espátulas no los hacía el fin de semana, y imaginaos que después de levantarte a las 5:30 de la semana llegaba ahí y estaba la gente de botellón. ¿Sabes qué hacía? Pues con el jaleo que había, el escándalo que había ahí, pues tenías que coger el coche y largarte, porque no te ibas a meter allí encima a beber con el botellón, claro. Bueno, este es otro de los menires que hay en Valencia el Ventoso, el menir del lagarto, que se llama. Es un menir diferente a los que hemos visto anteriormente porque es una piedra que no está trabajada, es decir, la utilizaron porque se supone que la piedra, bueno, pues tenía esa forma original, la pusieron ahí. Tampoco sabemos si sería el punto original o no. No sé exactamente por qué le llaman el menir del lagarto, no sé si la gente de Valencia lo sabe, no sé exactamente por qué. Y bueno, sí es verdad que en una de las zonas, por la parte trasera, el menir tiene unas cazoletas, está un poco trabajado, muy poco, pero está algo trabajado. Este es otro de los menires que están relativamente cercanos del río Ardila. Este concretamente está en el Pedruégano, está en el término municipal de Fregenal de la Sierra, y bueno, es donde está la zona del Cantamiento de la Pepina. Hay restos arqueológicos bastante interesantes ahí. Aquí hay otro menir que está ahí más o menos tumbado, que es más o menos del tamaño de este. Ahí veis más o menos el tamaño, son unos 60 aproximadamente que mido yo, pues ese es el tamaño que tiene. Este sí es un menir que está muy trabajado, además tiene forma de falo, ¿vale? Está trabajado ahí, porque los menires tampoco se acaban de poner muy de acuerdo todavía, dependiendo de donde busquemos la información. Se podían utilizar, al menos lo estamos utilizando, pues como un culto a la fertilidad, o quizás también como unos hitos para controlar los terrenos. No se acaban dependiendo de donde leamos la información, no está muy claro, ¿no? Bueno, luego hay tramos del río que son maravillosos, sobre todo en época de invierno, otoño, cuando ha habido ya las primeras lluvias, lo que son las nieblas hacen rincones del río pues, realmente maravillosos, ¿no? Incluso de noche. He visitado el río también de noche, es decir, he estado de noche en el río haciendo fotografías de la Vía Láctea, en fin, para ver un poco también qué era lo que se movía por allí. En esos momentos, cuando estás por ahí, bueno, pues es curioso que se ponen las nutrias cerca, pasan cerca de ti como es de noche, las nutrias no ven mucho, y ahora ya veremos algunas fotos también de nutrias, y al margen de eso, bueno, pues buscando un poco pues esos rincones y esos momentos ahí un poco especiales durante la noche. Aquí, por ejemplo, observando y fotografiando el cometa New Wave, que pasó en el 2020, ese es el cometa,
Y era una oportunidad importante porque ese cometa ya no vuelve a pasar hasta dentro de 8.000 años y no sé si vamos a estar para esa fecha por aquí, ¿no? Va a ser complicado que podamos verlo. Entonces, pues ahí estaba, ¿no? Ahí veis el cometa. Era precioso, además se podía ver con un poco de paciencia, cuando ya, porque normalmente cuando vas a hacer observaciones nocturnas, si te esperas unos 20 minutos hasta que los ojos, la vista se te acostumbra, incluso se podían ver a simple vista, ¿vale? En esos momentos estaban en su máximo apogeo y se observaba a simple vista. Luego ya la fotografía ya era más complicada porque esa fotografía está hecha con un teleobjetivo, con un 150-500 milímetros, y es muy complicado enfocar la cámara en ese momento, que te salga nítido, encontrarlo en la oscuridad de la noche. Son fotografías muy complicadas y hay que tirar muchas fotos. Aquí creo que fueron unas 70-80 fotografías hasta que pude localizarlo, ¿vale? Bueno, buscando un poco los problemas que tiene el río Ardila, que no es todo es bonito, sino que tiene muchos problemas. Pues uno de ellos son las especies invasoras, tanto plantas como animales. Esta es una especie muy conocida, la Zoya ficloide, que es un helecho acuático, es una especie que procede de América tropical. Esto ya está extendido por toda la península, y el río Ardila pues no es menos. Aquí esto es todo es la superficie del agua, que está totalmente cubierta por el helecho, que lo va cubriendo poco a poco. Esa es la planta que veis ahí, es una planta pequeña que tiene toda esa raíz, y lo que hace es como digo, una pantalla, cubre todo el agua. Y es muy peligroso porque eso lo que hace es que deja el agua, los ríos, lo deja sin oxígeno, y muchas especies pues pueden morir. La ventaja que tiene es que no dura mucho, no es una especie como pueda ser a lo mejor el camalote, esto que es quizás más complicado. Esta no dura mucho, se ha extendido con mucha facilidad porque con las aves cuando se tiran al agua, bueno, pues se les queda impregnado en las patas, lo traslada de un lado a otro. El ganado, cuando va pisando de un lado a otro del río, pues lo va pasando de un lado a otro. Nosotros mismos, cuando te metes con botas de agua, yo por eso siempre tengo la precaución, cuando hay eso, bueno, pues lavar siempre que me salgo del agua, lavar bien las botas y dejarlas para cuando vaya a otro sitio no trasladar esa plaga, aunque ya digo que ya está extendida y ya es imposible controlarla. Bueno, este es el menhir de los tres términos, que está en Fregenar de la Sierra, está tumbado. Esa es la charca de la Lamia, la famosa charca de la Lamia. Las lamias ya sabéis que eran unos seres mitológicos, que están ahí en la mitología, y esa le llaman la charca de la Lamia y no sabemos por qué, quizás le viene de muy antiguo. Y se le llama el menhir de los tres términos porque está en términos de Fregenar de la Sierra, Burguillos del Cerro, y aquí un poco más acá está el término de Jerez de los Caballeros. Eso está en la finca de Solobreña, y recuerdo que hay mucha gente, incluso ni los mismos dueños saben que está allí, porque recuerdo que hace poco estuvimos grabando, hace unos meses grabamos un programa para Canal Extremadura, televisión, y hubo que pedirle permiso, y cuando dije, oye, que vamos a grabar, y el tío dijo, es que no sé ni lo que es eso, ni sé dónde está, o sea que no saben ni que estaba el menhir ahí. Este es el embalse de Baluengo, se inauguró en los años 50, es el embalse más grande que hay. Hubo intentos de que hubiese construcción de embalses, concretamente aquí, ¿vale? El Ayuntamiento de Burguillos de Cerro tiene una serie de comunicaciones, lo encontré en los archivos municipales, tanto de Fregenal como de Burguillos, y aquí quisieron construir un embalse en los años, no sé si fue a principios de los 40 o 50, no recuerdo muy bien, pero no sabemos por qué la causa al final no se hizo, y luego ya en los años 50 fue cuando se hizo el embalse de Baluengo. La idea de los embalses no vino de Franco, ¿vale? Ya en la República, a principios del siglo, ya se hablaba de construir, embalses en diferentes puntos de España. Lo que pasa es que luego, bueno, pues el gobierno que vino después tomó esa idea. Por poneros algunos ejemplos de la cantidad de especies de aves que se mueven en el embalse de Valencia el Ventoso, el águila pescadora. Esta foto no está hecha en el embalse de Baluengo. Esta la hice a principios de enero de este año cerca de Portugal, en el embalse de Cunco. Estábamos haciendo un seguimiento de grulla y también un seguimiento que se ha hecho este año de águila pescadora, y aproveché, estaba yo y tuve la suerte de poder, ahí lleva el pez cogido, ¿vale? Y estuve en los años 90, en el periodo de estudio fue otoño-invierno del año 91-98, lo que hice fue hacer un seguimiento del águila pescadora en el embalse de Baluengo. ¿Cómo conseguí saber que esto se alimentaba así? Bueno, pues lo que hacía era que durante miles de horas que le dediqué, durante todo ese periodo de tiempo, lo que hacía era que tenía diferentes puntos y yo observaba lo que hacía el pájaro.
donde se iba poniendo, le iba cogiendo los posaderos. Entonces los posaderos donde comía, tenía siempre posaderos fijos donde comía. Y en esos posaderos yo lo que hacía era que una vez que ya tenía que comer y se iba yo con una bolsita, recogía todos los restos que había, y luego un biólogo fue el que me analizó y consiguió saber, bueno, pues que de esas 42 presas el pájaro se había alimentado de 35 barbos, 4 carpas, 2 bogas de río y un barbo sin identificar, que hay 2 especies de barbo y no sabíamos exactamente cuál era. Durante todo ese tiempo también, de todas esas horas, bueno, pues pude averiguar los posaderos que utilizaba. Los eucaliptos lo utilizaba el 46% del tiempo, las torres de alta tensión, que era un peligro, el 22%, los postes telefónicos antiguos que había, el 17%, en el suelo se posaba el 9%, las rocas grandes el 4% y las rocas de la orilla el 2%. Os pongo esto un poco de ejemplo para que veáis todo lo que hay en el río, lo que se puede conseguir, ¿no? Bueno, la actividad que hacía, ¿qué era lo que hacía el águila durante el día? Pues se pasaba el 32% del tiempo volando, posaba el 31% comiendo, pescando, en fin, etcétera, etcétera, ¿vale? En ese mismo embalse también, siguiendo con las aves que están anilladas, un día de octubre del año 2011 me cojo un sitio que tenía donde fotografiaba los cormoranes y empiezo a tirar fotos. Y una vez que llego a casa, lo veo en el ordenador, no me había dado cuenta, y al cabo de muchos meses me doy cuenta que este pájaro estaba anillado. Y resulta que una vez que se manda la información, bueno, pues el pájaro había sido anillado ese mismo año, en el mes de mayo, siendo pollo, en Suiza, en un lago que hay en Neuchâtel, en Suiza, ¿vale? Habían transcurrido 138 días desde que se le puso la anilla y había recorrido 1.450 kilómetros. Y tampoco se había leído en ningún sitio desde el momento que se anilló en Suiza hasta que llegó aquí a España, y concretamente fue este grupo ornitológico el que me pasó la información a través de otro contacto. Os pongo esto un poco para que veáis la importancia que tiene el río, sobre todo en todos los sentidos, es decir, desde el punto de vista ornitológico de las aves, de la fauna, de la flora, y como estáis viendo, incluso en general de todo, ¿no? Bueno, la cigüeña negra, que sin duda alguna es, junto con la nutria, son las dos especies que me tienen enganchado, porque, bueno, imaginaros, ¿no? Para hacer esta foto, por ejemplo, previamente estuve todo el mes de junio y julio haciéndole un seguimiento a distancia, porque son muy esquivas, es muy difícil que te dejen acercarte a ellas. Entonces durante un par de meses estuve haciendo un seguimiento a distancia con telescopio, con prismáticos, subiendo y bajando sierras, observando el río desde lejos, y una vez ya que ya sabía dónde estaban y a las horas que iban y venían, pues nada, a madrugar, montar el aguardo de noche, a esperar allí a que llegaran. Y aquel día, bueno, pues todavía no se había hecho de día cuando ya empieza, porque además es muy curioso, ¿no? Como tú no ves nada, solamente una pequeña abertura donde tienes la cámara y ya está, no ves lo que te entra ni por un lado ni por otro. Entonces el sonido del siseo de las alas cuando empiezan a tirarse al río, y aquella mañana se me pusieron allí delante 23 cigüeñas negras, ¿no? En un pequeño charco de nada, y esa la tuve pues prácticamente casi la podía tocar, no podía ni respirar porque cualquier mínimo movimiento el pájaro se te iba. Y al final, bueno, pues pude conseguir es una de las mejores fotos que he conseguido, y algunas más, grabé algunos vídeos también, y que por cierto la fotografía de contraportada que aparece no es mía, es de Francisco Jesús, un compañero de Jerez, que es el que hace unas fotos de cigüeña negra muy buenas, y se la pedí a él porque aparte tenía ganas de que participara también en el libro de alguna manera. El seguimiento de las nutrias, concretamente el año 2018 se hizo un seguimiento en toda España para saber por dónde se movía la nutria, ¿no? En qué sitios había y en qué sitios no, si había aumentado desde los años 80, cuando se hicieron los primeros trabajos sobre la nutria, y aquí en el río Ardila prácticamente está en todos lados. Además he tenido la suerte, para saber si está la nutria nosotros utilizamos 4 digamos rastros y formas, aparte de verla directamente, que son las huellas que va dejando en la orilla, unos rastros un poco escatológicos, son los rastros de los excrementos. Las nutrias utilizan las piedras y zonas un poco elevadas para marcar el territorio, porque además así ellas van controlando para que otros machos, otras nutrias sepan que ese territorio está ocupado. Estos están recién echados, muchas veces llegas por la mañana y vas paseando por la orilla y vas viendo las huellas y las nutrias que está humeando el excremento porque ha pasado delante tuya, ¿no? Y luego ya, por supuesto, bueno, pues los encuentros con nutrias. Estas fotografías las hice sin ningún tipo de acuerdo. Me puse con la cámara, sabía previamente que la nutria se movía por allí después de que la había estado rastreando, y un día cogí la cámara y digo, bueno, sin aguardo ni nada, me senté en la orilla
monté la cámara y ahí se me quedó mirando y aquí se me vino para mí, ¿vale? Esas fotos vienen ahí, si os fijáis, lleva los ojos a la altura por encima de la superficie del agua, está perfectamente calculado para que no le entre. Y luego pues nada, la alimentación, de que se alimenta especialmente en el río Ardila, he comprobado que se alimenta especialmente de cangrejo, el cangrejo de río, y luego también de peces, incluso en algunos de los excrementos encontré un escorpión que se había comido también, es decir que la verdad es que es un bicho maravilloso, y menos mal que está aumentando, ¿eh? El río Ardila prácticamente está en toda la cuenca del río. Es muy curioso también porque las nutrias, cuando vas de noche, se confían todavía incluso mucho más porque no sabe que estás allí, entonces muchas veces estás en el aguardo o cuando has estado de noche haciendo fotografías nocturnas, pues se te pasan prácticamente, que casi te rozan pasando por delante tuya, ¿no? Bueno, y llegamos ya a la zona media del río, que es una zona muy interesante también porque es donde está el bosque galería. El bosque galería son estas zonas que cubren las orillas del río, que prácticamente son selvas, es decir, son selvas, en algunas zonas son casi impenetrables, es decir, pasar por ahí, en esta zona que he trabajado yo mucho, este otoño sobre todo, le he dedicado mucho tiempo porque he estado trabajando mucho con setas, Manolo lo sabe que ha sido un poco el que me ha estado, porque yo de setas no entiendo mucho, pero él ha sido un poco el que me ha estado informando de los nombres de cada una, y entonces, bueno, pues aparte de setas, en un bosque galería te encuentras de todo, ¿no? Le dedicas muchísimas horas, pero yo digo que este año sobre todo me he centrado mucho en el tema de las setas. Estos son setas muy pequeñas, es decir, son minúsculas, son setas pequeñas. Hay unas luces maravillosas, como veis ahí, entre las hojarascas. Estas fotos están hechas a ras de suelo, esto es muy pequeño, esas setas pueden medir a lo mejor 4 centímetros, 5 como mucho. Y para conseguir este tipo de fotografía, bueno, pues también hay que dedicarle muchísimo tiempo. Están hechas con un macro, es decir, con una fotografía, se le pone a la cámara un macro, como si fuese una especie de lupa, digamos, de aumento. Y bueno, pues nada, hay que esperar sobre todo yo en esta foto espero mucho para que la luz que te entra, porque eso está hecho, como digo, en el bosque galería, donde la luz entra de manera muy escasa. Y bueno, pues nada, a esperar, montar la cámara, utilizar reflectores. No utilizo flash, yo nunca utilizo flash para hacer la foto, pues no me gusta la luz de flash. Entonces aquí lo que utilizo son refractores y utilizo las cajas de tetravis de la leche. Una vez que se abre, como sabéis, es aluminio, pues eso se pone de diferente, se le va buscando la forma y el sitio donde te va a alumbrar y le vas buscando para que la luz sea la adecuada para hacer ese tipo de fotografía. Esta fotografía, para hacerla, por ejemplo, tiré, no sé, 80, 90 fotografías para conseguir esta. Era el sol poniéndose ya por la tarde, fue en otoño y tuve que esperar, bueno, pues prácticamente desde las 3 de la tarde hasta que ya prácticamente se empezó a poner el sol, allí sentado esperando el momento en el que el sol se pusiera. Aquí ya le había metido los refractores que no se ven en este lado y por aquí las cajitas de leche con el aluminio enfocando para que se viera esa pequeña zona ahí iluminada. En fin, son trabajos muy, muy complicados, pero que realmente se pone de manifiesto un poco, bueno, pues lo mágico que tiene un poco el bosque ese, ¿no? El bosque galería. Esta foto no es del bosque, esta zona es de zonas cercanas de los encinares, pero bueno, la pongo un poco para que veáis, bueno, es un hongo esporando, soltando las esporas, ¿vale? Es el momento de que también hay luces ahí, pues también tiene su iluminación, como os he dicho, de la otra zona. Este tipo de fotografías son muy difíciles de conseguir, son muy difíciles. También tiene su truco, evidentemente, eso ya os lo explicaré otro día, pero también se le dedica muchísimas horas, en torno a las 100 fotografías, 100 y pico de fotos para que te quede una medio bien. En mi caso, los expertos evidentemente las consiguen de otra manera, más fácilmente. Otras especies que son invasoras en el río son estas tortugas, que son las tortugas de Florida, son las tortugas americanas, que la primera vez que las observé y se observaron, y de las que hay datos, fue en el año 2011, concretamente en La Bazana. Estas son de Maluengo, porque luego ya 2 años posteriores al 2011 o 3, no sé si fue en el 2014 o 2015, observé esos 3 ejemplares. Estos son tortugas americanas y este es el Galápago europeo, o sea, perdón, el Galápago de Prusia, es el que tenemos actualmente aquí. Los estudios que se han hecho hasta el momento, no es que parece que no está afectando de alguna manera a la especie autóctona, aunque hay autores que dicen que sí, que con el tiempo van a afectar. ¿Cómo han llegado esas tortugas americanas ahí? Normalmente cuando se le compramos a los niños esas tortuguitas pequeñas que se compran en los mercados, ya está prohibido, ya no se pueden vender. Una vez que son pequeñas y se hacen grandes, pues la gente se cansa de ellas y las tira al río, eso no se puede hacer.
porque aparte ya de que es un peligro para las demás especies, esto es las tortugas de por sí son un peligro para por tenerlas en casa, porque te pueden transmitir varias enfermedades, porque la tortuga por eso se solea tanto, porque al pasar mucho tiempo en el agua tiene que solearse para que se seque el cuerpo, porque si no, con tanta humedad ahí crecen bacterias y crecen muchos microbios que se los pueden transmitir perfectamente a los seres humanos. Pues esa es otra de las plagas que tenemos ahí. Otra de las plagas, entre comillas, otra especie invasora, lo que pasa es que esta es mucho más bonita, evidentemente. No, hasta ahora no se han observado mucho, hay algunos grupitos pequeños, el bengalí rojo, que es un ave también invasora, ha entrado, no sabemos cómo ha entrado en el río, suponemos que habrá entrado por las zonas portuguesas quizás, porque los ríos normalmente son ese corredores ecológicos por donde entran y salen las especies. Y bueno, pues esa especie conseguí fotografiarla porque supuestamente ahí estaban nidificando. No conseguí ver el nido, pero por el comportamiento que tenía ese y las hembras que estaban alrededor, estaban nidificando casi seguro. Bueno, volvemos a la piedra y en la Bazana pues encontramos las tumbas antropomorfas. Son dos piedras que están, o sea, dos tumbas que están excavadas en la roca. Son dos tumbas diferentes, una es más pequeña que la otra. Y bueno, están un poco, la verdad que están un poco abandonadas y una pena porque están justamente, por aquí pasa la carretera, están justamente justo al lado del puente romano, y es una pena que estén tan abandonadas porque bueno, podría estar limpio todo esto y podrían estar señalizadas y en perfecto estado para que se pudieran visitar, pero bueno, a veces no abandonamos las cosas y no. Este es un dolmen de la Bazana que lo descubrí, se sabía que estaba ahí, yo no lo conocía y lo descubrí hace un par de años. Tiene algunas zonas ahí, todavía en pie. Ya sabéis que los dólmenes eran unos enterramientos que hacían y normalmente todo esto estaba cubierto de tierra, ¿vale? Tenía un pasillo, normalmente siempre están los que yo he visto y yo creo que casi todos están orientados hacia el este, hacia la salida del sol. Esta foto está hecha para que se vea que aquí está la Bazana, estaba mirando, este es el río, pasa por aquí y aquí está Jerez de los Caballeros, ¿vale? Realmente pongo dolmen de la Bazana, pero están las dehesas de Jerez de los Caballeros. Lo que pasa es que está a muy pocos metros, digamos, del río. Como veis, la riqueza en cuanto a temas de yacimientos y demás es grandísima, ¿no? Y lo que nos quedará todavía incluso por descubrir. Este es el puente romano de la Bazana, que algunos expertos incluso dicen que no es romano, pero bueno, ahí está. Que fue uno de los primeros puentes, digamos, que se hizo en todo el tramo del río en cuanto a lo conocemos ahora, ¿no? Y bueno, vamos llegando un poco ya al fin, los molinos harineros. Este es el molino Domiciano, bueno, aquí es Domiciano, ahí se ha colado una N, es realmente el molino Domiciano, en Oliva de la Frontera. Es quizás el más llamativo porque está muy entero, las cascadas son muy bonitas cuando hay mucha agua, es el más visitado, ahí va mucha gente. Además se gusta porque hay muchísima basura por allí a dejar. Y bueno, pues luego ya llegamos a los letreros de Nijata. Esto está en Valencia, en Monbuey, y son unos grabados que hay de hace miles de años, que están en unas rocas por ahí, se llaman los letreros de Nijata. Como veis ahí están, tienen miles de años, ¿vale? Están ahí. Y aquí pues ya, como suele pasar en la mayoría de las veces, pues después de miles de años, de 3.000 o 4.000 años, pues aquí luego llega ya el hombre del siglo XX, ¿vale? Y esto pues se lo han cargado todo, es decir, hay cada uno escrito su nombrecito, sus corazones, sus historias, y aquí esto es lo antiguo y esto es lo moderno, entre comillas, de los supuestamente entendidos que, fijaos lo que han hecho, ¿no? Destrozar todo lo que son los letreros de Nijata, se los han ventilado por completo. Están totalmente abandonados, también hay que decirlo. Están dentro del término de Valencia del Monbuey y están totalmente abandonados, no están ni señalizados, tienen unos carteles todos rotos, están hechos polvo, es una verdadera pena. No sabemos muchas veces ni lo que tenemos. Y ya bueno, pues llegamos a la zona ya prácticamente donde el río va a empezar a desembocar ya pronto, y aquí este es el castillo de Nouda, en Portugal. Esta es la orilla española y esa es la orilla portuguesa. Esta fotografía está hecha desde la zona portuguesa, un castillo bastante bonito. Y aquí, bueno, pues estos son incluso zonas. Estas zonas tan complicadas que hay aquí eran algunas de las zonas que utilizaban los mochileros para cruzar el río, ¿vale? Porque eran zonas muy poco accesibles y ahí normalmente era muy raro que los esperaran para quitarle la mercancía. Y ya el último molino que hay en terreno español, bueno, pues el molino perdido de Valencia al Monbuey,
que está bastante bien, es un molino muy pequeño. Estos no son molinos de cubo, los molinos de cubo normalmente están hasta prácticamente la zona de Cabeza la Vaca, que es donde he encontrado uno de los últimos de cubo. Porque como eran zonas, como decía antes, que los molinos de cubo se utilizaban en las zonas donde había pocos cursos de agua, pero ya a partir de la zona media hacia abajo, ya los molinos no eran de cubo, lo que hacía era que el agua le entraba por aquí directamente al rodezno y movía el tema, ¿vale? Son molinos que están bastante bien cuidados. Yo el día que visité esto fue hace el 2020 y la verdad es que fueron caminatas bastante grandes, pero al final, bueno, pues ahí estaba. Y ya pues llegamos a la zona de Portugal, que es donde el río ya pues va a desembocar, el puente de la Ardila. Es curioso porque por lo menos los portugueses saben hacer las cosas, por lo menos saben hacerlas. Es que estas cosas se echan mucho de menos. A mí me hubiese gustado que los puentes españoles o en otras zonas pues tuviesen estas placas, por lo menos para que supiéramos cuándo se construye, cuándo se hace y demás, ¿no? Aquí los portugueses pues sí lo hicieron muy bien. Ahí veis, bueno, pues cuando se empezó la obra y cuando se terminó. Y este puente es el que una vez que va a pasar a la zona de Moura, pues tienes que pasar por ahí, ¿vale? A la izquierda te quedará Moura y hacia la derecha no llegas a la presa de Alqueva. Ese es el puente visto desde aquí. Bueno, además un puente muy bonito, pues en sus tramos es muy estrecho, los coches se tienen que esperar uno para que pasen otro, pero es bastante curioso y muy bonito porque ahí te puedes sentar tranquilamente a observar el río, echado el ratillo ahí, ¿no? Y aquí ya desde el castillo de Moura, bueno, pues se ve el río, ahí, el río Ardila. Aquí está el río Ardila y esa es la presa, el muro de la presa de Alqueva, desde el castillo ¿vale? Aquí más o menos donde desemboca el río, que lo vamos a ver ya en estas últimas fotos. Aquí ya es donde el río, por aquí entra el río Ardila y aquí por aquí viene el río Guadiana. Es decir, ese punto exactamente es donde se junta el río Ardila para desembocar en el Guadiana, ¿vale? Esta zona de aquí, eso es todo, estamos en zona portuguesa y bueno, pues es una zona que hay un poco más arriba, es donde está la presa de Alqueva y esta zona del río, bueno, pues también la he andado unos 7 o 8 kilómetros aproximadamente, porque también hay zonas bastante inaccesibles, pero al final, bueno, pues cerca de por aquí también hay restos arqueológicos que lo trabajó también Luis Berrocal con algunos arqueólogos portugueses. Me parece que se llama el yacimiento Ratiño, creo que se llama, o algo de eso. Y bueno, pues eso sería un poco, de manera muy resumida, pues la historia un poco de lo que sería el río y de lo que he ido viendo a lo largo de todos estos años. Espero que os haya gustado, espero que os guste el libro y ahora pues si queréis, no sé, si queréis hacer algunas preguntas o lo que sea, pues estaría encantado de contestar a lo que queráis. Sí, Emiliano. Comentar algo. Juan Carlos, buenas tardes. Felicitarte primero, no solo por la explicación tan didáctica que has hecho del libro, lo cual hace todavía que la lectura vaya a ser mucho más interesante. Y al mismo tiempo felicitarnos en el Ateneo, porque muchas veces tratamos de buscar personal foráneo que venga a ilustrar y a traernos sus conocimientos cuando tenemos en la misma población un capital humano de la categoría tuya como florista e inclusive de Ismael como antropólogo que muchas veces está desaprovechado. De modo que yo no quería ninguna pregunta sobre lo que has explicado porque ha quedado tan finamente dibujado que casi no hace falta preguntar. Simplemente mi felicitación, que tenga mucho éxito en la venta de este libro y que podamos en un corto plazo, volver a escucharte tu explicación. Vale, pues yo te agradezco mucho tu intervención, Emiliano, muchas gracias. Sí, Pedro. Sí, bueno, también primero, lógicamente, después de tantos años de recuperación de datos, observaciones, etcétera, ¿qué es lo que más te ha sorprendido del río Ardila en general? Lo que me ha sorprendido, pues te voy a decir lo que me ha sorprendido ha sido los encuentros con la nutria. Eso es lo que más me ha maravillado, me ha gustado. O sea, encontrarte con las primeras observaciones que hice de la nutria, las primeras anotaciones las tengo en el año 90 a principios de los años 90.
Lo recuerdo perfectamente como si estuviese allí ahora mismo. Es llegando al muro de la presa de Baluengo, una niebla muy densa de un mes de noviembre y una nutria que me cruza a pocos metros delante mía y se me para y se queda mirando. Ese ha sido uno de los momentos más excitantes y más emocionantes que he tenido en todos los que he pasado en el río Ardila, y todos los encuentros que he tenido luego después con la nutria, la cigüeña negra, como he dicho antes, que es una especie pues también de esas que cuando estás en el aguardo y estás esperando, mantienes incluso hasta la respiración y no te mueves ni siquiera, porque parece que cuando vas a respirar el bicho te va a ver o te va a escuchar y se va a ir, ¿no? Como evidentemente pasa. Es decir, hay momentos en los que estás allí, son tan finas, la cigüeña negra en este caso son tan finas que, por ejemplo, las espátulas es diferente. Las espátulas son muy confiadas, pero la cigüeña negra es muy difícil para permanecer, que te permanezcan allí cerca tuya un rato. Esos son quizás los momentos más emocionantes que he pasado a lo largo. Luego he tenido momentos muy buenos, ¿no? Por ejemplo, conversaciones hablando con gente mayor, cuando he estado entrevistando a gente también, cuando he encontrado cosas que sabía que estaban allí porque lo había leído o alguien me lo había contado y he llegado en el momento y lo he descubierto. Bueno, lo he descubierto yo para mí en ese momento, pues también ha sido algo muy emocionante también. Eso ha sido momentos muy buenos. No sé si no queréis preguntar nada más, pues bueno. Lógicamente yo, añadiendo a lo que ha dicho Emiliano, agradecer que tantas miles y miles y miles de horas de sacrificio nosotros podamos disfrutarlas en un ratito en el libro que nos has presentado, y te felicito porque la verdad es que eso tiene mucho mérito lo que tú has hecho. Pues muchas gracias. Sí, la verdad es que el esfuerzo ha sido mucho, porque si a los años que llevo pateando el río para arriba y para abajo, que evidentemente ha sido muy agradable porque lo haces porque te gusta, ¿no? Yo en principio digo, empecé sin idea de publicar ni de hacer un libro, ¿no? Pasa que luego ya, digo, cuando revisas los cuadernos de campo y vas mirando y bueno, pues aquí hay mucha información, ¿no? Luego, aparte de eso, han sido muchas lecturas, han sido muchas horas de leer muchos libros, de quedarte la vista en el ordenador, porque ahora ya afortunadamente podemos visitar los archivos municipales, se pueden visitar. Al principio no estaban todavía digitalizados, entonces tenía que ir ayuntamiento por ayuntamiento y meterme en los archivos y pasar muchas horas allí, para lo cual me gustaría dar un recuerdo especial a nuestro amigo Andrés Oyola, el desaparecido Andrés, que me enseñó mucho, y Rafa Caso también, me enseñaron a moverme entre archivos. No es fácil tampoco, los que no somos eruditos en este tema, no te es fácil entender esos escritos, esas letras de hace un siglo, hace 100 años, es muy complicado a veces, porque no todo el mundo, no todos los que escribían y tomaban nota escribían igual. Entonces recuerdo que en algunos momentos me tenía que ir haciendo incluso una especie de pequeño, digamos, vocabulario, diccionario aparte para mí, para ir sabiendo que esta letra era esta, una especie como de piedra de Rosetta para entender un poco lo que se escribía allí, ¿no? Entonces han sido muchísimas horas, había momentos incluso cuando te ponías en los archivos, incluso una vez ya que empezaba a transcribir cosas, pues de apagar el ordenador e irte abajo porque era imposible de seguir ya, porque estaba totalmente saturado de leer y de escribir, en fin, han sido muchísimas horas, pero bueno, yo creo que al final ha merecido la pena. Como decía antes, he hecho solamente 100 ejemplares porque el dinero lo he costeado yo, entonces he tenido que resumir mucho, entre comillas, y ahora ya lo que estoy haciendo pues es un poco ampliar la información que falta, es decir, no va a ser mucho más, pero bueno, ampliarlo y revisar algunas cosas, porque bueno, hemos visto que hay algunas pequeñas erratas que bueno, también a veces pues te das cuenta cuando ya lo tienes, a pesar de que se ha revisado, lo ha revisado Ismael, lo hemos revisado en la imprenta, pero al final siempre algo se te escapa. Pero bueno, la idea que tengo en principio es terminar de repasar todo eso que digo, intentar por algún lado, por algún sitio meter para hacer una segunda edición con ya, bueno, pues con más tirada y a ver cómo se puede hacer. Yo en principio ahora mismo evidentemente no puedo permitirme eso, pero una vez que lo tenga terminado, las próximas semanas, yo creo que en una semana o como mucho 2 semanas lo tendré revisado de nuevo, pues intentar buscar a ver algún organismo o alguna empresa, alguien que se hiciese cargo y se pudieran hacer por muchos más ejemplares, ¿no? Pero bueno, eso ya todavía está por ver y está en el aire. Pero mi idea fundamental ahora es esa, que no se quede solamente en 100 ejemplares. Esa es la idea. Pero bueno. En cuanto a nivel de conservación, Carlos, ¿has visto diferencias importantes al pasar la frontera con Portugal? ¿Qué parte está más conservada? ¿La parte portuguesa o...? No, bueno, lo que pasa es que la parte portuguesa, digamos que
Porque yo la parte portuguesa realmente lo que he andado es desde el puente hasta la desembocadura, es decir, lo que hay desde el puente, que son muchos kilómetros, hasta el término de Valencia al Montbui, ese tramo no lo he andado. Pero por lo que he visto en los vuelos del Google Maps y el Google Earth, que lo están actualizando cada X tiempo, si lo utilizas bien, se ve que no está, porque además son zonas muy abruptas, es decir, no son zonas, a pesar de que es una zona ya, la zona final del río, son zonas que son muy abruptas, que no son fáciles, digamos, de entrar allí yo creo que el río, ahora mismo el río Ardila, en su conjunto, está de una manera aceptable. Hay un problema, que quizás va a ser el que va a dar problemas en los próximos años, y ya de hecho los está dando, que son los purines. Las granjas de cochinos, que hay varias a lo largo del río, la mayoría están vertiendo agua directamente al río. Además lo saben hacer de una manera muy buena, porque tienen sus balsas, de vez en cuando sacan algún camión y lo sacan fuera, luego lo extienden por allí, por diferentes zonas, pero en muchas ocasiones lo que hacen es que una vez que están llenas las balsas, esperan a que llueva, y cuando hay días de lluvia, de tormenta, entonces abren para que nadie pueda detectar que se están haciendo esos vertidos. Eso lo he visto yo, lo he detectado. Entonces hay varias granjas de cochinos que yo creo que ese va a ser el principal problema del río, porque ya sabéis que los purinos son muy contaminantes, llevan mucho nitrógeno y demás, y entonces pues son muy contaminantes. El resto del resto de cosas no creo, es decir, las especies invasoras, salvo las especies alóctonas de árboles, que es uno de los temas en los que estoy trabajando ahora, en la zona media del río, los árboles alóctonos son los árboles que no son autóctonos, es decir, son árboles que han llegado al río pues de manera accidental o de manera porque el hombre los haya sembrado. Entonces hay un tramo medio, sobre todo desde lo que es el embalse de Baluengo, la población de Baluengo, que justamente, aunque ahora ya está más controlado, el vertedero de cuando se podaban los árboles de jardinería y demás, se tiraba todo allí. Claro, hay muchos árboles que las semillas se transportan o por los pájaros, por el aire o por el agua. Entonces hay árboles como la acacia de tres espinas, que tiene una vaina muy grande, como si fuese un algarrobo, y se comprueba perfectamente que es una vaina que cuando cae el agua flota perfectamente, es una barca. Entonces eso se transmite, se traslada. Por ejemplo, yo he encontrado ese árbol, lo he encontrado pues a unos entre 20 y 30 kilómetros alejados de la zona de origen de donde está el árbol, y es porque lo ha transportado la corriente. Pero bueno, dentro de lo que cabe, hay una cosa que se me ha pasado, que pensé que no tenía fotografías, pero luego al final me di cuenta cuando tenía montado que se me ha pasado. Y es que hay una especie de palmera enana, que es el palmito, que es el único ejemplar que existe en el río Ardila. No os puedo decir exactamente el sitio, porque procuramos que no se sepa mucho dónde está, porque sería problemático para la especie. Nada más que queda ese ejemplar en el río. Luego se han descubierto algunos más en monasterios. Yo escribí un artículo hace un par de años en la revista Kerku, una revista científica, publiqué un artículo sobre los palmitos en la provincia de Badajoz, y hablaba del palmito de la Ardila y de los palmitos de monasterio. Y es una especie muy curiosa también. Se hizo un intento por parte de la Junta a través de una empresa, y en fin, tampoco quiero criticar mucho, pero se gastaron, creo que fueron unos 40 o 50.000 euros con los que supuestamente iban a proteger y a decentar la zona donde estaba el palmito, y los 50.000 euros, lo único que se ha puesto ha sido una valla de estas de lo que utilizan los albañiles, un mallazo rodeando en este caso el palmito. Pusieron 4 plantones y en eso se han ido los 60.000 euros. En fin, no quiero tampoco meterme mucha historia más, pero me refiero que así es como funcionan las cosas, ¿no? También. Yo solamente tengo una pregunta, porque mientras hacías la presentación se notaba que añorabas, en comparación con Portugal, el hecho de que ellos, pues, cuando se encuentran con un poco de historia, o si encuentran un pequeño monumento, pues lo marquen. ¿Qué se puede hacer o a quién hay que dirigirse para que, pues bien, las tumbas necrológicas o los grafitis estos prehistóricos se preservase, para que se pusiera un poco de historia también en el día a día? Porque a fin de cuentas, lo comento porque aunque yo soy española, lamentablemente soy una de esas que vive fuera de España. Entonces, pues cuando vengo aquí añoro mucho esos detalles que lamentablemente veo fuera, y cuando llego aquí digo, qué pena, se da todo por hecho, pero sin embargo no apreciamos todo lo que tenemos.
Desgraciadamente es así, es decir, no sabemos apreciar lo que tenemos. Pero no podemos hacer algo, porque algún día tendremos que... Es que eso quien lo tiene que hacer son, creo que en este caso serían los ayuntamientos a los que pertenece cada monumento, digamos, sería el que tendría que movilizar y tendría que poner los medios y pedir las ayudas que tenga que pedir como lo tenga que hacer. Y luego ya pues la Junta de Extremadura, a través de, no sé si Ismael quizás, que trabaja en la Junta de Extremadura y trabaja mayormente en temas de patrimonio, quizás él nos pueda explicar, quizá un poco, no sé cómo va tampoco él. Vamos, yo trabajo en la sección de etnología, yo soy antropólogo, o sea, no me dedico a temas de patrimonio arqueológico, como en este caso. Pero el departamento de arqueología lo que hace en estos casos es tiene un registro que se llama carta arqueológica, donde están todo este tipo de yacimientos, y en base a la situación de conservación y a la prioridad, bueno, pues se va haciendo un seguimiento y se actúa muy lentamente. Estamos en la administración, muy lentamente, pero también hay que tener en cuenta que los recursos son limitados y siempre hay prioridades, se depende, bueno, pues de contingencias de índole político en la que los técnicos no tenemos nada que ver, ¿no? O sea, yo quizás estoy trasladando mi conocimiento del campo de la etnología, que yo me dedico a la arqueología, pero prácticamente la praxis es la misma. Hombre, ha habido cambios para mejor, ¿no? Cambios para mejor porque, por ejemplo, hoy día la arquitectura vernácula está contemplada para que se declare bien de interés cultural. Eso no era posible hasta antes de que se aprobara la ley 299, ¿no? Y ya hay elementos de ese tipo que están declarados bien de interés cultural. Mismamente en Calera, donde nace el río Ardila, en ese término municipal hay un cocedero de altramuces, que era un elemento fundamental para el engorde del cerdo en la dehesa tradicional, antes de la asistencia de los piensos industriales, y está declarado bien de interés cultural, mal conservado, sin fondos, sin recursos, pero bueno, es un poco una de cal y otra de arena, ¿no? Lo más importante de todo es el ser humano. ¿Sí? Como no cuidemos nosotros las cosas estas. Absolutamente, ¿no? Por eso es importante dar a conocer todas estas cosas, es decir, que se sepa que están ahí y que la gente lo conozca, porque yo siempre lo digo, ¿no? Y siempre se ha dicho que conociendo las cosas es como se puede conseguir que la gente lo respete y que se movilice si hace falta movilizarse y demás. Es decir, que es lo que quizá lo dicen más un poco, es cuestión también de tiempo y bueno, y esperando que se vaya llegando el momento. La verdad es que sí que es una pena que haya, como muchas de las fotografías que habéis visto ahí, los letreros de Nijata, que estén, bueno, pues están las tumbas antropomorfas, que estén, bueno, pues tan abandonados, cuando, por ejemplo, el tema de las tumbas antropomorfas se pueden limpiar perfectamente, siempre por personal, por supuesto, entendido, pero que son, yo creo que no se necesita tampoco muchos recursos para ponerlas en valor. Lo que pasa es que, bueno, son cuestiones también políticas y hay un poco de todo, entonces es complicado. Es muy complicado porque la verdad es que los alcaldes de los ayuntamientos de los pueblos de por aquí, pues la verdad es que pues se preocupan más de otras cosas más, entre comillas, humanas y pues quizás eso, que no les llegan los recursos para tanto, pero bueno, tendrá que llegar el momento que habrá que hacer algo, porque si no, pues todo esto se va a ir perdiendo, evidentemente. Sí, Juan Carlos, yo te quería hacer un comentario en relación, creo que de esto no hemos hablado nunca, hemos hablado de casi todo, es en relación al material gráfico. Aquí en la sala hay también varios naturalistas y habrán podido comprobar que sobre todo el material fotográfico que has presentado de las especies ornitológicas, de la cigüeña negra, de las espátulas del martín pescador, de la nutria, por supuesto, o sea, ese tipo de fotografías con esa calidad y tan espectaculares eran impensables en los años 80, en los años 90 incluso, cuando la fotografía era analógica. Hoy es cara, pero antes era prohibitiva. Y en ese sentido, bueno, ¿qué supuso para ti esa revolución digital? Porque, ojo, mucha gente piensa que con la sofisticación que tiene el material fotográfico hoy día, cualquiera puede hacer una foto, y no es así. Es decir, un cirujano necesita un utillaje muy sofisticado para operar el corazón, pero cualquiera no puede operar el corazón, ¿no? Pues esto es una cosa parecida, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿cómo has visto esa revolución en la fotografía, ¿no? Que ha democratizado mucho la fotografía, porque hoy mucha gente puede hacer fotos más o menos solventes, que eran impensables en los años 80, cuando hacías una foto de un somormujo lavanco, aparecía un puntito al final y tenías que adivinar que ahí había un somormujo lavanco, y hoy, bueno, pues te encuentras con estas imágenes tan espectaculares
que evidentemente tienes que ser un profesional, ¿no? Como es tu caso, que tú te planteas como amateur, pero en este caso lo eres, ¿no? O sea, ¿cómo has vivido esa revolución tecnológica, ¿no? Sí, por supuesto la revolución ha sido inmensa, ¿no? Porque antes, cuando salíamos al campo con la cámara de foto, tienes que llevar el carrete. El carrete, tú no veías la foto, y el carrete tirabas la foto y no sabías si al final, cuando fueras a revelar las 36 fotografías, te iban a salir o no. Me acuerdo cuando utilizábamos las diapositivas nos iban entonces a dar charlas a los colegios, pues muchas veces es lo que tú dices, tienes que enseñar la diapositiva y enseñarle al niño, enseñarle, pues allí donde está ese puntino, donde está ese paro. Evidentemente no se veía. La fotografía digital, pues que eso es un avance inmenso, ¿no? Porque tú ahora mismo, yo para conseguir ese tipo de fotos, muchas de ellas, pues a lo mejor disparo, la cámara a lo mejor, y la mía es de las más básicas, en un segundo te dispara 5 fotografías en un segundo. Las hay que te disparan hasta 20 fotografías en un segundo, que eso ya es lo máximo. Entonces, para hacer muchas de esas fotografías, yo he disparado a lo mejor 100 disparos, y de esos 100 disparos, a lo mejor te sale solamente una fotografía bien, pero tienes la ventaja de que esa, como es digital, lo llevas al ordenador, borras todo lo demás y no has perdido nada, solamente has perdido el tiempo. Bueno, yo creo que el tiempo nunca se pierde, pero bueno, en este caso económicamente evidentemente se ha avanzado muchísimo, ¿no? Porque no pierdes nada, le pones el dedo al disparador y te sacas la foto y sin problema, luego te vas al ordenador tranquilamente, eliges la que más te gusta y las demás pues las desechas y no se pierde nada, ¿no? O sea que la revolución ha sido inmensa en ese sentido, sí. Bueno, pues nada. Eso, bueno, pues. Pues si no hay nada más, pues muchas gracias por haber venido y ya está. Aquí estamos, a ver si en otra ocasión pues podemos hacer cualquier otra cosa y podemos tratar otros temas también del río, de cualquier otra cosa, que para eso estamos aquí. Yo estoy dispuesto a lo que haga falta. Muchas gracias, Juan Carlos, en nombre del Ateneo. Y bueno, esperemos que esa segunda entrega no se haga de robar mucho y la tengamos cuanto antes. Vale. Por supuesto, las puertas del Ateneo las sigues teniendo abiertas para la presentación cuando sea preciso. Y ya está. Emiliano lo ha resumido hace un ratito, el compañero Emiliano lo ha dicho hace un ratito, ¿no? Que a veces queremos hacer unas programaciones muy atractivas buscando personas muy doctas en determinadas materias. Y sí pensamos, porque todo el mundo sabía que Juan Carlos estaba aquí, lo que pasa es que el libro no ha salido hasta ahora mismo, ¿no? Y tenemos a gente bueno, pues que son capaces de mantener a un auditorium pues casi 2 horas de manera realmente... Yo no sé si la mayoría está dispuesta y deseando de ir, o no sé si igual he cansado mucho, ¿no? De manera realmente interesante. Así que muchas gracias, Juan Carlos. Te animamos a que sigas con tus investigaciones, con tus éxitos, y ya sabes dónde tienes el Ateneo. Vale, muchas gracias. Antes de despedirnos, una sola cosa. Estamos pendientes de un par de cositas más que tenemos en la programación del Ateneo. Queremos, todo depende de que podamos encuadrarlo en fechas, proyectar la película La Noche de los Malditos, que es una película que tiene mucho que ver con Fregenal, porque versa sobre la historia del Cojo de la Porrada, un maquis que actuó por esta zona nuestra y que además, bueno, pues fue abatido en un prostíbulo aquí en Fregenal. Hay una historia muy curiosa ahí que, bueno, pues que una productora extremeña ha llevado al cine de manera admirable. Yo he visto la película ya en 2 ocasiones y os puedo asegurar que es un trabajo admirable, teniendo en cuenta que es una productora que no cuenta con recursos oficiales, solo con recursos propios, y que los actores son gente amateur, son aficionados. Esa queremos encuadrarla, si puede ser, en el mes de julio, pero como digo, estamos pendientes un poco de la productora por un lado, porque tiene muchísima demanda, y por otro lado, bueno, pues que podamos también contar con el espacio del cine municipal en Tóbriga, que no esté ocupado en esa fecha. Así que oportunamente se os dará a conocer la fecha de esta película, que de verdad que es recomendable verla porque es muy interesante y un grandioso trabajo el que han hecho esta gente de la productora de Zafra. Muchas gracias por vuestra asistencia y nos seguimos viendo en el Ateneo. Buenas noches.